Los chicos, los chicos de Coyhaique que están estudiando lo que dije, ¿no? No, todavía no. Ah, Todavía todavía no. nadie me contacta de Coyhaique. Ah, Iban ya. ¿Se iban a contactar conmigo, no? Sí, dos. Ah, ya. ¿Y Yo cuándo lo voy a dijeron llamar ellos? también. Ah, Ah, perfecto. Ya. sí. ¿Nos dijeron para cuándo? No, Quizás. supuestamente era para empezar este año, pero no. Yo he Ah, dicho ok. ahora que tengo que matricular en marzo, pero no pasó nada, no sé. Ah, ¿Qué en le habrá agosto. pasado? En agosto, en el segundo semestre, entonces tienen que aprovechar. Ya, Sí, ya. ahí porque ya estamos en el. Vamos como en el 40-50% ya de la materia Sí, de teología. Ya, vamos a inmediatamente. Lo que vamos a ver hoy día tiene que ver con los nombres del Espíritu Santo. Como siempre, a medida que nosotros vamos avanzando, ustedes pueden hacer las preguntas y pueden ir interviniendo también en las clases, dando su punto de vista, lo que recuerdan ustedes, lo que vieron y leyeron en sus libros de textos, también lo pueden contribuir con la exposición de la clase. Y active su micrófono, interrumpa la clase, no se preocupe. Eh, Más que el chat, porque el chat a veces me concentro mucho en la clase y no miro el chat. Entonces es mejor que active el micrófono. Esta materia, que corresponde a la segunda unidad de Teología Sistemática 3, se le conoce como neumatología. Viene de neuma. ¿Qué es lo que es el neuma? Espíritu. ¿De qué idioma viene aquello? Del griego. Alguien dijo, pero dejen al griego tranquilo, ¿para qué comienzan a hablar en griego? Bueno, porque es el idioma bíblico del Nuevo Testamento. Esa es la razón. Y el neuma es espíritu, entonces. Están llegando algunos mensajes, a ver qué puede ser. Neuma es espíritu y logos. Logos es palabra o discurso. Es un discurso o es un estudio razonando con respecto a la tercera persona de la Santísima Trinidad. A ver, ¿quién me escribió aquí? Ah, ya. Bien. Él estudia todo lo relacionado con las obras de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que ustedes leyeron en su libro, con el autor muy antiguo, un clásico, un libro utilizado en todos los institutos bíblicos de América Latina, de las que son de las iglesias o de los movimientos del pentecostalismo, Berman, por ejemplo. Bueno, hay más libros todavía, pero ese libro es un clásico, hay que haber pasado por él alguna, por es lo como el menos antiguo alguna también. unidad. Excelente, muy, muy lindo. El primer libro que yo tuve fue como ese, de Perman. Se encariña uno con los libros, después cuando ven en otro formato no me gusta mucho, pero uno se familiariza y le gusta el formato con lo cual uno lo conoció por primera vez. Sí. En medio eso es, no sé, como fetichismo un poco relacionado con los libros. Pero así ocurre, la letra me Parece gusta bien. mucho, me gusta más la letra de ese libro que de los otros más nuevos. Es un poco más claro y sencillo. Sí, sí, es sencillo, claro, exactamente. Mm. Pero hay otros buenos, sí, de Stanley Horton, por ejemplo, Anthony Sí, pues. Palma, son otros autores pentecostales. Él hablaba acerca es una doctrina que ha sido descuidada históricamente. De hecho, un autor, Luis Berkov, se cuenta que en su primer el libro acerca de teología sistemática, él se olvidó de un apartado muy importante, un capítulo muy importante de neumatología. Y después, en su segunda edición o en otra edición, entonces lo consideró
dentro de la doctrina bíblica. Había leído en algún libro por ahí, eso es lo que decía con respecto a la obra de Luis Berkhoff. Y la razón por la cual se ha descuidado la doctrina del Espíritu Santo es por el formalismo y el temor al fanatismo, la formalidad o la institucionalidad, o la institucionalización del cristianismo hizo que la obra del Espíritu de Dios se canalizara por medio de los sacramentos, como ocurrió con el catolicismo romano, por ejemplo. Eso es uno, por el formalismo y también por el temor al fanatismo o al entusiasmo. Ha provocado una reacción en contra de la necesidad de recalcar la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Y cuál es la consecuencia de descuidar esta doctrina muy importante? Una de las consecuencias es la frialdad espiritual y porque no puede haber un cristianismo vital aparte del Espíritu Santo, comenta mi esperma, el enfriamiento espiritual. Neumatología estudia todo lo relacionado con las obras de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Cuando digo Santísima Trinidad, es un superlativo, quiero decir, infinitamente superior, infinitamente, desbordantemente santo. Por eso se utiliza la Santísima Trinidad. Con el avivamiento pentecostal en América Latina, el concepto del Espíritu Santo alcanzó una nueva dimensión, dice Raúl Saldívar en su libro Teología Sistemática desde una perspectiva latinoamericana. Adquirió una nueva dimensión. Él no es pentecostal, Raúl Saldívar. Él señala que las iglesias comenzaron a hablar del bautismo con el Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, y uno de los elementos distintivos fue los dones del Espíritu Santo, gracias al avivamiento del pentecostal. El pentecostalismo no quedó pegada la imagen, ¿verdad, mis hermanos? No. Ah, ok, ya. Es que como vi que estaban todos bien detenidos ahí, pensé que me había quedado pegado otra vez. Porque ayer ocurrió, al final después se cayó la señal y después volvió. El, Bien, él estaba hablando del pentecostalismo, no es una iglesia, sino que es un movimiento espiritual que permeó todas las iglesias tradicionales. Es un movimiento. Por eso que no tiene son diversos, son pluralistas, son diversas formas de organizarse, diversas doctrinas también. Hay una sin embargo, que la caracteriza, que es el bautismo con el Espíritu Santo, como una obra posterior que le da fortaleza espiritual, poder espiritual para testificar acerca del Señor Jesucristo, y también el énfasis en los usos y el ejercicio de los dones espirituales. Toda esta terminología surge de un contexto de una predicación fogosa, dice Raúl Saldívar, fundamentada más en la experiencia cristiana que en el texto sagrado. Bueno, ahí vamos a diferir un poco con el gran teólogo latinoamericano Raúl Saldívar, cuando habla acerca de que está más bien fundada en la experiencia cristiana que en el texto sagrado. En el pentecostalismo eh, es bíblico, se basa en las Sagradas Escrituras. El Dante Dayton en uno de sus libros habla acerca del pentecostalismo, de las doctrinas bíblicas del pentecostalismo. Hay una reflexión de años teológica para que surja el avivamiento pentecostal. No es que esté basada en la experiencia, sino que hay una reflexión teológica. Viene con John Wesley, con la segunda obra de gracia. Después se habla acerca de esta segunda obra de gracia, se conocía como la santificación en la época de Wesley. Después se va a hablar acerca de la santificación y el poder, y finalmente termina con el poder, o el revestimiento de poder, y ahí surge el pentecostalismo, pero después de una larga reflexión teológica acerca de algunos pasajes bíblicos, principalmente del bautismo con el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una reflexión teológica y una reflexión del texto bíblico. La, la experiencia está basada en las Sagradas Escrituras, es decir, experimentan lo que ven y lo que leen en la palabra de Dios.
Por ejemplo, si ponen las manos para recibir el Espíritu de Dios porque han visto esta práctica en el libro de los Hechos. Si señalan los pentecostales que el bautismo con el Espíritu Santo ocurre después de la conversión, porque en el libro de los Hechos señala que personas fueron convertidas y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Si las iglesias pentecostales oran por los enfermos porque lo han visto en la Sagrada Escritura, que hay que orar por los enfermos. Si expulsan demonios porque en la Escritura está esos datos. El, y así, todo lo ejercicio, las lenguas, la interpretación de lenguas, porque lo han visto en las Sagradas Escrituras. Efectivamente, se basa ahí en el texto bíblico. Y la terminología bíblica viene también de ahí. El, son experiencias que, bueno, después sí, va a haber una reflexión después posteriormente bíblica y teológica, pero su experiencia tiene relación con las Sagradas Escrituras. Quizá lo que quiere indicar en Raúl Saldívar en este libro es a los otros movimientos, a los movimientos del neopentecostalismo, de las iglesias emergentes, o las extravagancias del pentecostalismo, puede referirse a aquello. Pero el pentecostalismo en sí, clásico, tiene una, una reflexión muy profunda y se puede justificar muy bien por lo menos el fundamento, la corona, la diadema, la joya de la corona de las doctrinas pentecostales, como es el bautismo con el Espíritu Santo, como lo señala Wolfgang Bondey en su libro Teología Pentecostal. Bueno, eso es lo que dice Raúl Saldívar en este libro. Dentro de una renovación litúrgica sin precedente en la historia de la Iglesia, sí, eso es verdad, y que se mira reflejado en la música, y que sin duda tuvo y tiene gran acogida, porque esto coincide con un crecimiento espiritual espectacular dentro de la Iglesia. Una aceptación casi total, especialmente por los más jóvenes. Pero pareciera que Raúl Saldívar está pensando ahí en los movimientos neopentecostal y carismáticos. eh, Cuando se habla acerca de las iglesias que son pentecostales, hay que hacer una distinción para, para ser más preciso en lo que uno quiere comunicar y expresar. Por eso que Bernardo Campos, en su libro, bueno, tiene varios libros Bernardo Campos, pero en como dos libros más o menos habla de que ya no se puede hablar acerca de los pentecostales o de la iglesia pentecostal, sino que de los pentecostalismos. Ese es el término que debe utilizarse, dice Bernardo Campos, un teólogo peruano, de las asambleas de Dios, de la iglesia de Dios, una de esas dos iglesias es Bernardo Campos. Y, y este término engloba a todos, a los carismáticos. Los carismáticos se refieren a hermanos que son de las iglesias, por ejemplo, anglicanas, o puede ser de cualquier iglesia, anglicanas o Alianza Cristiana Misionera, pueden ser bautistas, que experimentaron o tuvieron una experiencia diferente como es frecuente o es tradicional en sus respectivas iglesias. Comenzaron a hablar en lenguas, profecías, ejercicio de los dones espirituales, y ellos se quedaron dentro de sus iglesias. No fundaron nuevas iglesias, como ocurrió también con las iglesias católicas romanas, el movimiento carismático. El obispo Cooper, por ejemplo, de Santiago, que es de la iglesia anglicana, él es de la experiencia pentecostal. Pero él sigue siendo anglicano, no ha fundado una nueva denominación. A estos grupos se le denomina carismáticos. Y los que también experimentaron lo mismo con el Espíritu Santo de Dios y salieron de sus iglesias, formaron nuevas comunidades cristianas, a estos se le denomina los neopentecostales. Y también están las iglesias emergentes, son diferentes a las iglesias neopentecostales. Y están también las iglesias pentecostales clásicas que surgieron a comienzos del siglo XX, 1900. Hay que precisar, pentecostal, neopentecostal, carismáticos e iglesias emergentes. El,
El pentecostalismo recuperó y enfatizó la doctrina del Espíritu Santo, pero el neopentecostalismo radicalizó la experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Cuando hablo acerca del neopentecostalismo me refiero a un grupo de iglesias que tiene características en común y que se diferencia de las iglesias pentecostales tradicionales o clásicas. Los pentecostales clásicos realizaban o fundaban, construían sus iglesias, plantaban iglesias en los suburbios, en las periferias de las ciudades, en las zonas marginales. En cambio, los neopentecostales construyen sus iglesias en los centros de las ciudades. Compran cinemas, mall, compran lugares de lujo y en sectores estratégicos de las ciudades. Ahí ya tenemos una diferencia. La, los pentecostales clásicos tienen una forma particular de vestirse cuando van a los cultos. Teno, corbata, faldas también en las hermanas, sin maquillaje, no cortarse el pelo, sin aro, sin teñirse el pelo también. Me refiero a los clásicos, a los primeros. Y los neopentecostales no hay ningún problema, pueden ir cómo van a trabajar o cómo están en su casa, nada más. No hay reglas en cuanto al vestir. Esa es la otra gran característica de las iglesias del neopentecostalismo con las pentecostales clásicas. La otra diferencia es que los pentecostales clásicos se distinguían o se autopercibían como los pobres, los marginados, los descastados de la sociedad, los, los indignos, los fracasados, los del campo, los de la miseria, los Lázaro, la, se consideraban o se identificaban con personajes bíblicos como los leprosos o como eh, sí, con personas muy marginales. En cambio, los neopentecostales son los cabezas, se identifican con los conquistadores como Gedeón, como Josué, eh, como la cabeza, como los conquistadores, no como pobres. Y así, son muchas diferencias. No se debe distinguir pentecostalismo con el neopentecostalismo. Bien, ahora nos vamos con los nombres que se le aplican al Espíritu Santo de Dios. Son varios nombres con los cuales se les conoce al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Uno de estos nombres es el Espíritu de Dios. En Éxodo capítulo 3, 31, verso 1, porque procede de Dios, es enviado de Dios, es el don de Dios para todos los seres humanos. Es el nombre con el cual se conoce al Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. También se le conoce con el nombre de el Espíritu de Cristo, porque se le envía en el nombre de Cristo. Es el Espíritu que envió Cristo, porque su misión especial es glorificar a Cristo, porque por medio del Espíritu Santo Cristo está presente en la iglesia y también está presente en los creyentes. Esa es la razón por la cual se conoce como el Espíritu de Cristo. Vamos a darle lectura, por favor, en Romanos capítulo 8, en el verso 9. Hermano Juan Carlos, Romanos capítulo 8, verso 9 a ese pasaje bíblico. Me da un segundo porfa porque lo que pasa es que se ha cortado cortando y he perdido la comunicación es cortada, está escuchando cortado. Ah, Romanos, perfecto. Romanos Eh, 8, sí, Romanos 8, capítulo 9. ya, Está muy deme un fuerte segundo, ya estoy, está muy estoy fuerte el llegando, estoy temporal, llegando, hermano Juan Carlos. llegué, me pasé, aquí está. 8 a ver, 8, del 9 para adelante, ¿no? Solamente el 9, solamente el versículo 9. Ah, ahí se congeló. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, lo Ya, escucho. del 8, Capítulo 8, verso 9. ya, del 9 para adelante. Solamente el verso 9. Ya, aquí está. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Perfecto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahí se menciona el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, es el Espíritu de Dios, pero también se dice que es el Espíritu de Cristo. ¿Por qué se le conoce como el Espíritu de Cristo? Porque se le envía en el nombre de Cristo. Es el Espíritu que envió Cristo. Su misión es glorificar al Señor Jesucristo, porque por medio del Espíritu Santo Cristo está presente en la iglesia y los creyentes. Por eso se le conoce como el Espíritu de Cristo. Si nosotros disfrutamos de Cristo, es gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios y la obra del Padre también. Cuando hablamos acerca de Dios, inmediatamente nuestra mente debe pensar en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Están los tres miembros de la Trinidad trabajando. El otro nombre con lo cual se conoce al Espíritu Santo es Consolador o Paracletos o Paráclito. En Juan capítulo 14, verso 26, por favor, mi pastor Jaime. Vamos a dar lectura a ese pasaje bíblico. Y la hermana Carolina, el Espíritu Santo, bueno, ya se lo sabemos. El Efesios capítulo 1, verso 13. Vamos a dar lectura. No sé si hermano Cristóbal ya habrá llegado ya a su casa, todavía vamos por el metro, porque escuché el sonido de la persona del metro que iba indicando ahí en la estación. El, el Paráclito entonces, el Paracleto, el Consolador. Vamos a darle lectura. En griego es Parácletos, literalmente significa uno llamado al lado de otro para el propósito de ayudarle en cualquier forma, particularmente en procedimientos legales y procedimientos criminales. Ya, un pan camino, hermano Cristóbal Corona, entonces. Si lo tiene ya Ya, mi pastor amén. Jaime, o ya hermana Carolina, entonces va a dar lectura. Ya, 1:13. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muy bien. Habla acerca del Espíritu Santo de la promesa. Habla acerca del sello, ¿eh? Bueno, después lo vamos a ver, pero para ser sellado con el Espíritu Santo, de acuerdo a ese pasaje bíblico, ¿qué hay que hacer? Vamos a anotarlo acá en nuestra pizarra virtual. ¿Le doy ¿Qué es lectura? vamos a responder a esta pregunta primero de Efesios 1:13 para ser sellado con el Espíritu de Dios. ¿Qué hay que hacer de acuerdo al verso 1:13? ¿Qué había que hacer? Haber creído haber Creí- creído en la palabra de la verdad, dice, y el creído, evangelio de nuestra salvación. muy bien. Creído, Creído y oído. muy bien, ahí Y está. oí- Dos cosas, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer para ser sellado con el Espíritu Santo. Creído y oído. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Son las arras de nuestra herencia. Ya. Habla acerca del Espíritu Santo de la promesa, de lo que Dios prometió, de lo que Cristo prometió. Paráclito ahora, o Consolador, capítulo 14, verso 26 del Evangelio de Juan. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Excelente. El Espíritu de Dios le va a recordar todo lo que el Señor Jesucristo le había dicho a los apóstoles. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Consolador, Espíritu Santo de la promesa, son algunos de los nombres que se utilizan para describir a la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu de verdad también, eh, en Juan capítulo 14, verso 17, es el Espíritu de verdad porque Él lo guía a toda verdad, le enseñará todas las cosas. También se le conoce como el espíritu de gracia en Hebreos capítulo 10, verso 29, vamos a dar lectura, por favor, mi pastor Jaime, Hebreos capítulo 10, verso 29, y hermana Carolina, Romanos capítulo 8, verso 2, y hermano Juan Carlos, Romanos capítulo 8, verso 15, con respecto al espíritu de adopción. El espíritu de gracia, otro de los nombres que se le aplica
a- al Espíritu Santo. Hermano Pablo, perdón, había dicho que se cortó y se volvió a cortar. Ah, Había dicho, es había el dicho algo. Romanos capítulo 8, verso 15. Ah, ya, ok, vale. Ya había ¿Quién lee primero? Mi pastor Jaime, parece que sí, mi pastor Ah, Jaime ya. primero. 10:29. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fuiste santificado, y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Muy bien. El Espíritu así hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Está refiriéndose a la obra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de gracia en el creyente. Y también se le conoce o se le llama como el Espíritu de vida, Romanos capítulo 8, en el verso 2. El Espíritu de gracia se le conoce como el Espíritu de gracia porque da gracia al hombre para arrepentirse, al contender con él. Esta obra tiene un nombre también, mis hermanos hebreos. Aquí lo voy a anotar. La gracia preveniente. No sé si han escuchado este término, este concepto de la gracia preveniente. ¿Alguna vez lo han escuchado? La gracia preveniente. ¿A qué se refiere o a qué alude este término? No, Ya, nuevo entonces. Muy bien, gracia preveniente. Está refiriéndose a la obra que el Espíritu de Dios hace anterior a la conversión en el creyente para arrepentirse. Le da gracia al Espíritu de Dios al ser humano para que se arrepienta, al hombre, a la mujer, para que éste se arrepienta, a contender con él. ¿Por qué el ser humano se arrepiente? Porque el Espíritu de Dios lo está persuadiendo, convenciendo de pecado, juicio, justicia. La gracia preveniente es cuando el Espíritu de Dios actúa en el ser humano con la finalidad de darle el libre albedrío, es decir, la posibilidad de escoger entre Dios o rechazarle. Si el ser humano tiene la posibilidad de escoger a Dios o rechazarle, se debe a la obra del Espíritu de gracia, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace ese trabajo, le activa el libre albedrío, porque el libre albedrío fue perdido en el huerto del Edén. Ahí se perdió totalmente. Pero el Espíritu de Dios, no me refiero a cualquier libre albedrío, sino al libre albedrío sobre asuntos espirituales. Porque hasta el día de hoy, creyentes o incrédulos, esté uno trabajando el Espíritu de Dios previamente, los incrédulos para llevarlo al arrepentimiento, tiene el libre albedrío, escoge qué va a comer, qué zapatos se va a comprar, qué ropa va a usar ese día, por ejemplo, dónde va a vivir. Esa capacidad de decisión lo tiene. Lo que no tiene es la capacidad para escoger a Dios, eso es lo que ha perdido. Pero si lo tiene, se debe a la obra del Espíritu Santo. Y si cree, es porque el Espíritu de Dios le está persuadiendo a creer. Si se arrepiente, es la obra del Espíritu de Dios en el ser humano. A eso se conoce como la gracia preveniente, el Espíritu de Dios trabajando previo a la salvación o a la conversión. Si nosotros creímos es porque Dios trabajó en nosotros antes de que nosotros creyéramos en el Señor Jesucristo. Por eso se le conoce como la gracia, el Espíritu de gracia, porque actúa dando gracia para el arrepentimiento. ¿Se entendió a qué se refiere la gracia preveniente? ¿Verdad, mis hermanos? Mi pastor igual. Muy bien. Cualquier pregunta, cualquier duda que no quede claro, me lo plantean, por favor. Muy bien. El espíritu de vida, ahora, Romanos capítulo 8, verso 2. Amén. Creo que era yo, sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya, el espíritu de vida. También se le conoce como el espíritu de vida. El espíritu de vida
es aquella parte de la Trinidad cuya función especial es la creación y la preservación de la vida natural y también espiritual. El Espíritu Santo, entonces, es el que permite la existencia de la vida. Es el fundamento de la existencia de la vida. Si existe vida, se debe gracias a la intervención de Dios. Si las partículas se organizan de tal forma de que se multipliquen las células para producir vida, para desarrollar los cuerpos de cualquier ser viviente, de cualquier cuerpo biológico, se debe gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios. En ese sentido, el Espíritu de Dios, como Espíritu de vida, está presente en todas partes. Y no hay ningún punto en el universo donde el Espíritu Santo no esté. Puede estar presente en todo tipo de existencia, el animal, vegetal, espiritual, mineral, cualquier naturaleza, el Espíritu de Dios está presente. No está presente solo en los creyentes y en la iglesia, sino que está presente en todas las cosas. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a esa afirmación, mis hermanos? ¿Estará correcta o estará errada? Que habla de la vida. Exactamente, el espíritu de vida, correcto. Estamos reflexionando ahí Todo lo como que el es vida, espíritu de todo lo que vida. respira, todo lo que, como dice el salmista, todo lo que respire, alaba a Jehová, una de las partes de mí. Entonces, todo lo que tiene vida, Y el ahí, Espíritu de Dios es vida. exactamente, es el principio vivificante de todas las cosas. Es el principio organizador de todas las cosas. Si las partículas, los elementos más pequeños de la materia, que son las partículas, los electrones, los neutrones, los neutrinos, los quarks, todo eso se organiza, está en movimiento, se debe gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios está obrando allí, está presente en todas partes, no hay nada que no se mueva. Las piedras, si se analiza a un potente microscopio, las partículas en la piedra están en constante movimiento. Nada está quieto, todo se mueve. ¿Quién hace que eso se mueva? El Espíritu, la acción del Espíritu Santo de Dios. El Pedro habla de su carta, las piedras vivas. También, bueno, también se habla acerca de eso. Una metáfora se utiliza para referirse a los creyentes, para edificar la casa de Dios, que es la iglesia. Se utiliza en el sentido metafórico ahí. ¿Lo había pensado usted así, mis hermanos, de que el Espíritu de Dios está presente en todas las cosas? En una Así es. planta, en una lechuga, en una lombriz, ¿en qué más? En los ángeles, en los demonios, ¿en qué más? En una semilla, por ejemplo, está presente ahí también el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se le puede denominar a esa presencia del Espíritu Santo? Hermano Juan Carlos, os quedo pegado nuevamente, tiene problemas con la señal, hermano Juan Carlos. ¿O me escucha bien, mi hermano Juan Carlos? Omnipresencia. Ahora sí, pero va a durar poco. Ah, ya. ¿Me escucha? Sí, claro, claro, claro. Ya se cortó. Si el Espíritu de vida, mi hermano, está en todos lados, entonces Espíritu de omnipresencia. Eso es, está ejerciendo un atributo de Dios que es la omnipresencia. Ujú. Esa presencia del Espíritu Santo, entonces, en un árbol, por ejemplo, en una lombriz, en un ratón, en una culebra, se le puede denominar una presencia natural. Un- Hermano y- Pablo, ahora volvió, ahora volví. Perfecto. Una Eh, eh, presencia eh, ¿Tengo que leer o cósmica. no? Ya se cortó otra vez. No, 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 Aló. no tiene que leer. Espiral cósmica. Sí, natural, cósmica. Espiral cósmica. Así le podríamos denominar a esa presencia. Pero en cambio, en la presencia en la iglesia, cuando se refiere a la iglesia, es especial, es personal, es espiritual. Ujú. Mi hermano Pablo, ¿Lograron ahora ver? ya Ah, perfecto. ¿Vieron la llegué diferencia ahora, verdad?
Sí. Quería hacerle una consulta a mi hermano Sí, Pablo, no hermano sé si me Cristóbal. escucha. Por favor, adelante. ¿Hay algún, aparte del versículo bíblico que usted leyó, hay algún versículo más que compruebe lo que usted está diciendo? Acerca de que el espíritu está en todo lo que vive en este planeta. Sí, los atributos de la omnipresencia, por ejemplo. Ahí está. Y el otro texto bíblico, bueno, el texto bíblico de la omnipresencia, ¿dónde huiré de mi espíritu si me Ujú. remontara a la parte más alta, lo más profundo de la tierra? Ahí tú estás, y escudriña hasta lo más profundo del corazón. Bueno, la omnipresencia y se refiere a eso, de la omnipresencia. Y Ok. el hecho de sustentar todo, bueno, cuando se habla acerca de omnipresencia, ya omnipresencia, el concepto de la inmanencia, inmanencia. Este término se deriva de la omnipresencia, que el Espíritu Santo está en todas partes. Ya en ese sentido, entonces, se da por hecho la inmanencia. ¿Qué es lo que es la inmanencia? Que está dentro de la creación. La trascendencia está fuera de la creación. Es decir, está inmanente a la creación, es parte de la creación, está en la creación, sustenta la creación, es el fundamento de la creación, mantiene la creación, sustenta la creación, y la trascendencia es diferente de la creación, porque es Dios. Esos son los conceptos de la inmanencia. El, es el principio vivificante, es el sustento de todas las existencias. Pero no es solamente el Espíritu Santo. Aquí hablamos del Espíritu Santo porque estamos estudiando la tercera persona de la Trinidad, pero no se puede, estas mismas características están presentes en el Padre, están presentes también en el Hijo. Es decir, Ah, su presencia natural, cósmica, no es solo del Espíritu Santo, es también del Padre y también del Hijo, porque el Hijo también es el creador, es el sustentador de todas las cosas, también es omnipresente, también es inmanente, y no hay ninguna parte donde Él no esté. Es el sustentador, el origen de toda vida, en Él está la vida era la luz de los hombres, dice el Evangelio de Juan. Se refiere a Cristo, es decir, es el origen de toda vida, toda existencia, toda vida se debe a la persona de Jesucristo. Los demonios existen, ¿y cuál es el fundamento de su existencia? Dios mismo, es decir, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si no se lo permitiese, ellos no existirían, ellos no tienen existencia en sí mismos. Hay un solo ser en el universo que depende de sí mismo para su propia existencia, y ese es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todo lo demás de la existencia se depende y se deriva de Dios Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y por eso que es insólito, sí, es insólito el pensar que alguien tenga existencia en sí mismo, porque eso ya se equivaldría a ser Dios. Se deriva la inmanencia de la omnipresencia de Dios, el atributo de la divinidad. Pero su presencia, la iglesia es de diferente naturaleza, es especial, es personal, es espiritual. Esa es la diferencia. Pero está presente en todas partes. Eh, ¿Por qué la célula se regenera cuando alguien tiene un accidente, por ejemplo? ¿Por qué la célula se regenera? ¿Cómo es que se mueren las células, se caen? Una uña, por ejemplo, se pudre una uña y después surge otra. ¿Cómo se explica aquello? ¿Qué es lo que hace que se regenere? Bueno, Dios mismo hace que se regenere. ¿Quién hace que una semilla comience a germinar? El Dios mismo, el que está haciendo aquello. O el Espíritu Santo, como el Espíritu de vida. Esa es la idea. Muy bien. Estamos en el Espíritu de vida entonces. El Espíritu de vida. Bueno, hay más. El Espíritu de adopción, Romanos capítulo 8, verso 15. Bueno, Cristóbal, si tiene una Biblia a mano, por favor. Romanos capítulo 8, en el verso 15 vamos a dar lectura. ya, Romano 8, verso 15. Acá, espera un poquito.
Jóvenes 8. Ahí, así dice mi hermano. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Perfecto. También se le conoce con el nombre de espíritu de adopción, porque adopta al creyente. El creyente recibe dentro de su alma la conciencia de que es participante de la naturaleza divina, participante de la naturaleza divina, el hecho de tener a Dios en el corazón, no que se convierte en Dios, sino de disfrutar de la presencia de Dios nada más. Esos son todos los nombres con los cuales se conoce al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Consolador, el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de verdad, el Espíritu de gracia, el Espíritu de vida, el Espíritu de adopción. Ya. Gracia preveniente, recuerda lo que significa, ¿verdad? ¿A qué se refiere gracia preveniente? La gracia que el Espíritu Santo daba a una persona que aún no era creyente, o sea, que estaba por arrepentirse. El momento antes del arrepentimiento de esa persona, el Excelente. Espíritu Santo ya hacía una obra. Exactamente. Y también activaba el libre albedrío de esa persona. Entre Dios o rechazar. Excelente. Muy bien. Claro. Inmanencia. ¿A qué se refiere el concepto de la inmanencia? Está dentro de la creación. Dentro de la creación. Satura la creación. Permea toda la creación. Permanece en la creación. Sustenta toda la creación. Excelente. El otro ya lo estuvimos analizando bien. Sigamos avanzando entonces. ¿Qué otro nombre? Se le conoce el Espíritu Santo. Los símbolos del Espíritu Santo ahora. Para allá vamos. Bienvenido, hermano Boris. Hola, profesor, ¿cómo está usted? Bendiciones, Muy bien, gracias, señor. bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano Boris. Y vamos a ver algunos símbolos. El fuego es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Aquí estoy siguiendo a Perman. ¿Por qué se le conoce como fuego? Dice él, porque limpia, purifica, arroja vehemente, celo producido por la unción. Mira, es lo que está diciendo Mier Perman. El año 50, 50, por ahí estaba escribiendo Perman esta frase. No sé si usted logra dilucidar lo que él quiere decir. Primero dice purificación, y también él dice arrojo vehemente. ¿Cómo lo entiende usted, arrojo vehemente? ¿Cómo entiende usted con esta expresión, mis hermanos y hermanas? Arrojo vehemente. ¿Qué quiere decir eso, arrojo vehemente? Ya. Arrojo vehemente. ¿A qué podría aludir? O celo producido por la unción. ¿En qué versículo está eso? No solamente aquí Los símbolos. estamos interpretando los símbolos del Espíritu Santo, uno de ellos es el fuego. Y Perman, el que está escribiendo acá, y Perman dice que el Espíritu Santo, uno de los símbolos es el fuego, porque ilustra limpieza, purificación, arrojo vehemente y celo producido por la unción, dice Perman. Entonces, la pregunta aquí es si entiende lo que él quiere decir cuando define Arrojo vehemente. sí, arrojo vehemente. ¿Qué quiere decir esa expresión arrojo vehemente? No sé. Como suena como arrojarse. Arrojarse. Obviamente. No lo conozco el término. ¿Nadie? ¿Nadie? Muy bien. Oh. Ya.
Bueno, está pensando él en la valentía, ser valiente, ser arrojado. Eso es. Está pensando en eso él. Y la purificación, purificación. Purificación se entiende. Tiene que ver con la santificación. Santificación. Ya. Eso es lo que está diciendo Perman. Mire, es decir, el fuego tiene dos simbolismos entonces. Significa purificación y significa arrojo vehemente. Dos cosas significan entonces. ¿Por qué Perman está pensando en dos cosas cuando explica el símbolo del fuego? Porque él se encuentra en un contexto donde había una reflexión acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Él está viendo aquí el bautismo con el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo y fuego, porque eso dicen los textos bíblicos. Cuando venga el siguiente, cuando venga el Mesías, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y Isaías 4:4, el fuego purificador, dice. Y después Mateo 3, y Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El Berman está en una época donde se está reflexionando. ¿Qué simboliza el fuego? ¿Qué es lo que simboliza el bautismo con el Espíritu Santo? Están en ese proceso. Simboliza lo que había enseñado John Wesley de la segunda obra de gracia. ¿A qué se refería la segunda obra de gracia? La santificación completa, total. Pero hay que entender muy bien a John Wesley, la santificación completa, total. Se refería a amar al prójimo y amar a Dios con tal intensidad, con un perfecto amor a Dios y al prójimo, con toda el alma, todas las fuerzas. No significaba aquello el que no iba a cometer errores, sino que si cometía errores o se equivocaba, estaba justificado, puesto que lo había hecho motivado por un intenso amor a Dios y al prójimo. Eso decía John Wesley. Entonces, la segunda obra de gracia, el bautismo con el Espíritu Santo, se entendía como la santificación en esa época. Pero al mismo tiempo ya había comenzado a interpretarse, y el pentecostalismo fue el que lo interpretó, lo enfatizó, y es lo que va a sobrevivir y persistir en la historia de las interpretaciones del bautismo con el Espíritu Santo como el arrojo vehemente, es decir, la valentía para predicar. Y eso es lo que permanece hasta el día de hoy. La santificación ya se olvidó con respecto al bautismo con el Espíritu Santo. Se le bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso Berman escribe en esta época de ese modo y así define el fuego como símbolo del Espíritu Santo de Dios. Es una teofanía el Espíritu Santo. Las lenguas que se posaron como de fuego era una teofanía, una manifestación de Dios. La tercera persona de la Trinidad venía a morar permanentemente sobre cada uno de los discípulos de Cristo. Viento, otro de los símbolos del Espíritu de Dios, simboliza la labor regeneradora, las operaciones misteriosas, independientes, penetradoras, purificadoras, que imparten vida. Eso es lo que le dice Cristo a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. Pero ¿cómo yo, siendo viejo, puedo ingresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? El Señor le explica: lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla desde donde quiere. Puedes oír su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. Mire cómo trabaja el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sopla desde donde quiere. Es misterioso entonces. Es misterioso. Sopla desde donde quiere. Pero también es perceptible y puedes oír su sonido. Y es soberano, perdón. Es soberano sopla desde donde quiere. Es perceptible, puedes oír su sonido, pero es misterioso, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu de Dios. El Espíritu sopla desde donde quiere. Es soberano. Por eso que nosotros no podemos decir esto no es de Dios y esto sí es de Dios.
Esto es muy extraño lo que está ocurriendo. Claro, en algunos casos sí, por supuesto que se puede decir eso, esto no puede ser Dios, pero no se puede ser tan o extremadamente riguroso para uno determinar cuándo obra el Espíritu Santo y cuándo no obra el Espíritu Santo de Dios. Y hay que ser muy cuidadoso con respecto a aquello. Porque alguien si está danzando y se cae, dice, ah, eso no es de Dios, porque se cayó. No. Por ejemplo, como eso. Ah, y esta danza es muy extraña, está danzando de manera diferente como se danza en el espíritu. Ah, eso no es de Dios tampoco. ¿Qué más? Bueno, muchas manifestaciones espirituales, alguien puede decir, eso no es de Dios. Hay que recordar que el Espíritu Santo es soberano, sopla desde donde quiere. No sopla solamente de nuestra denominación, sino que sopla de todas las denominaciones cristianas, porque es soberano. No podemos eh, eh, encajonar la manera en que Dios va a actuar. El agua, ¿por qué el otro símbolo del Espíritu Santo el agua? Porque purifica, refresca, apaga la sed, convierte en campo estéril la tierra fructífera. Eso está Juan. De su interior correrán ríos de agua viva. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía, dice Juan, del Espíritu que había de venir sobre los creyentes. Pero ¿de dónde saca esa idea? Correrán ríos de agua viva. Y esto se refiere al Espíritu que habría de venir. La imagen proviene del Antiguo Testamento, del profeta Ezequiel, de los capítulos 42, del capítulo 40 al capítulo 48. Habla acerca de un río que fluye debajo del templo de Jerusalén con aguas vivas y que hace que el mar muerto recobre vida, hay a veces. Eso es lo que hace. Pero ahora en el Nuevo Testamento dice, esa imagen del profeta Isaías que hablaba acerca, perdón, del profeta Ezequiel que hablaba acerca de la restauración del pueblo hebreo después del cautiverio babilónico y van a regresar a su tierra, y lo entendieron como metafórico, pero se refiere en realidad al Espíritu de Dios que iba a venir. Y se está comparando con el agua, con el Espíritu Santo, ríos de agua viva. Bueno, uno lo interpreta más literalmente, el río de agua viva, realmente el Espíritu Santo se mueve dentro del cuerpo como si fuese río de agua viva. Pero son sensaciones o experiencias que lo experimentan los creyentes y estas experiencias son diferentes. Las sensaciones físicas, eh, que son reacciones a la experiencia con el espíritu, varían. Porque algunos dicen, siento un calor en todo mi cuerpo, en el vientre de mi cuerpo, que surge desde el vientre de mi cuerpo y siento un calor inmenso cuando siente la presencia de Dios. Otros dicen, siento como una corriente de la cabeza hasta la planta de los pies, como una corriente eléctrica. Y otros lo experimentan como un calambre en el cuerpo, como que se adormece todo el cuerpo cuando alguien se golpea en el codo y parece que las uñas le van a salir de los dedos y los dientes se le van a salir volando, porque están bajo una presión intensa del Espíritu Santo. La experiencia varía. No todos no todos experimentan lo mismo, las mismas sensaciones del Espíritu Santo. Y algunos lo experimentan como aguas vivas, pero son reacciones a la presencia del Espíritu Santo de Dios, o a la presencia de Dios, la experiencia con Dios. El sello, el otro de los símbolos que se utiliza para referirse al Espíritu de Dios. Ya habíamos leído, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo, las cuales son las arras de nuestra herencia. Eso lo dice Efesios. Lo dice, arra de nuestra herencia. El término que se emplea es arras. Arrabona. Arrabona dice, a ver, mire, aquí tengo una Biblia que es una Biblia de 1909. Voy a leer la Biblia de 1909. Efesios capítulo 1, verso 3. ¿Cómo lo menciona Efesios? Aquí voy a buscar. Efesios capítulo 1, verso 9.
No, verso 13 es. En el cual esperasteis también vosotros. Mire lo que dice, ¿eh? En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Bueno, casi dice exactamente lo mismo de 1960. Hay algunos cambios, ¿eh? Aquí dice, en el cual esperasteis el evangelio de vuestra salud. Hay algunos himnos que dice salud, salud, salud me ha dado Jesús. Están basadas, son muy antiguos, por eso que quedaron con esas terminologías, salud. Bueno, las arras o arrabonas, ¿entienden a qué se refiere eso, hermanos? Alguien que me indique, por favor, a qué se refiere las arras de nuestra herencia, o arrabonas, las arras de nuestra herencia, la Reina Valera en 1960. O si tienen una versión actualizada de la Biblia, lo pueden leer también para salir de esa duda. ¿Qué versículo, profe? Efesios 1:13. Correcto. ¿Quién me cagó las piernas, digo yo? Vamos a leer esta parte. Yo lo tengo en la NTV, Ya, la nueva traducción viviente. perfecto. Dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Y el 13, o sea, el 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de Ahí que está. nos dará la herencia de que nos prometió. Muy bien. Arras de nuestra herencia. ¿A qué se refiere entonces las arras de nuestra herencia? Es la garantía, es la Eso, garantía de nuestra salvación. la garantía. Muy bien, la garantía. Bueno, el término arras, arrabonas son muy antiguos. Pero garantía, ya ese concepto ya lo entienden, lo manejan, ¿verdad? Garantía, es la garantía de nuestra herencia. O tampoco no está muy claro a qué se refiere eso de la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. ¿Alguien, alguien entiende esa parte, verdad? El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, ¿a qué se refiere? ¿O a qué alude? Bueno, puede ser que al tener al Espíritu Santo manifestarse en la vida del creyente, tenemos una garantía, una seguridad de con- que somos parte de la herencia del Señor, somos parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. La garantía, cuando voy a comprar una casa, por ejemplo, o voy a comprar un auto, para yo asegurar la compra, ¿qué es lo que yo voy a dar? Una garantía. Adelante. Voy a dar un adelanto que la persona que va a vender el auto, o un terreno, una casa, un adelanto. Aquí está mi adelanto. Yo con esto te confirmo, te aseguro de que te voy a pagar todo el resto. Es una garantía. O parte de pago también le llaman otros. Pero eso es la garantía. Un adelanto. Entonces, cuando el Señor le dice que el sello eh, son la garantía de la herencia del creyente, la herencia eterna, le está diciendo que todo lo que Dios le ha prometido acerca de los últimos tiempos, de la herencia eterna en el paraíso, se lo va a garantizar, se lo va a asegurar, dándole un adelanto. ¿En qué consiste ese adelanto? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu es el adelanto
es la garantía, es la seguridad de que todo lo que prometió Dios se lo va a otorgar. Maravilloso, ¿eh? Es decir, el hecho de tener el Espíritu de Dios es parte ya de lo que vamos a heredar en el futuro. Es decir, ya estamos disfrutando de algo del futuro ya, que es el Espíritu Santo. Es maravilloso eso, ¿eh? Es decir, no hay que esperar la segunda venida para comenzar a disfrutar algo del futuro, si ya lo estamos disfrutando ya. Y eso es el Espíritu Santo de Dios. El sello indica propiedad y seguridad. Una persona que iba a una embarcación en el siglo I, a un puerto, descargaba la madera y le ponía su sello. Y eso aseguraba de que esa madera no se le entregase a nadie más, sino al dueño de este sello. Después enviaba a los esclavos o mandaba a sus siervos, sus empleados, para que fueran a retirar la madera. Porque el sello simboliza propiedad y seguridad. El sello en los creyentes, eso es lo que simboliza la seguridad y la propiedad, indica también que somos hijos de Dios. Un anticipo de las promesas del futuro, dice hermano Boris. Perfecto. ¿Qué más? El aceite también, el aceite, porque representa utilidad, fructificación, belleza, vida, que representa transformación. Paloma nos habla de dulzura, ternura, amabilidad, inocencia, suavidad, paz, pureza y paciencia. Todos esos son los símbolos que se utilizan para referirse a describir la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Muy bien. Está bien cuando digo persona. Está bien. No estoy cometiendo ninguna herejía. Porque efectivamente el Espíritu Santo es una persona. En una oportunidad le pregunté a un hermano de la iglesia y le dijo, le pregunté si creía que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo va a ser una persona? Me dijo. ¿Cómo va a ser una persona el Espíritu Santo? Si Dios es una persona, Jesucristo es una persona. Y el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser una persona si no se ve? Bueno, esa reflexión llegaba porque no se veía. Pensó que me refería a persona, a ser humano. Pero es una persona porque ejercita los atributos de su personalidad. ¿Cuáles son estos? El intelecto. El Espíritu Santo es inteligente, razona. Vamos a dar la lectura a esta porción bíblica. Romanos capítulo 8, verso 27. Por favor, vamos a comenzar. Hermano Cristóbal, por favor, vamos a dar lectura a esa parte de la Biblia. Intelecto, mi pastor Jaime, a 1 Corintios, capítulo 12, verso 11, hermano Boris. Efesios capítulo 4, en el verso 30. Vamos a dar lectura a esos pasajes bíblicos para comprobar de que el Espíritu Santo es una persona. Cuando digo una persona, no me refiero a un ser humano, sino que no necesariamente una persona tiene que ser humano y tiene que tener cuerpo y tiene que ser visible. Una persona es persona porque ejerce los atributos de su personalidad. ¿Cuáles son estas? El intelecto. Adelante, hermano Cristóbal. Ya, 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. En Romanos capítulo 8. Romanos. Perdón. Romanos capítulo 8, verso 27. Ya. Romanos 8:27. Sí, correcto. Ya, perdón, mi hermano. Un poquito. 8. Bueno, es una persona y una persona divina. No es cualquier persona, sino es una persona divina. Porque. Ahora sí, mi hermano. Adelante, hermano Cristóbal. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿De qué manera ejerce los atributos
de su personalidad en cuanto a su intelecto ahí en ese versículo bíblico, hermanos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Intercede. Intercede, muy bien. ¿Qué más? Intercede, ¿qué más? ¿Qué más hace? Escudriña. Escudriña. ¿Solamente eso o decía algo más, ¿cierto? Escudriña los corazones. Intercede, escudriña. ¿Nada más? A ver, leamos otra vez, por favor, para que no se nos escape ningún elemento aquí. Sabe la intención del corazón, del espíritu. Ah, sabe la intención. Mire lo que dice. Sabe la intención del corazón, sabe la intención. Y ejerce todos los elementos propios de una persona, entonces. Lo voy a dejar aquí para que se alcance a ver. Ya, ahí está. Él ejerce el atributo de su personalidad, el intelecto. Intercede, escudriña, sabe la intención. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es razona entonces, por eso intercede, sabe la intención, razona, puede juzgar, escudriñar. Oigan, pero también ejerce otra característica que es la voluntad. Por favor, vamos a leer 1 Corintios capítulo 12, verso 11. 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Ah, ¿de qué manera ejerce su voluntad ahí? Repartiendo cada uno en particular. Reparte, ¿eh? Reparte los Reparte dones como él quiere, él. como él mismo, es decir, él toma las Decide. decisiones, él decide. Maravilloso, ¿eh? El Espíritu Santo el que decide. Esto se lo voy a entregar, el don de profecía se lo voy a entregar a este hermano, a esta persona. El don de lengua a esta otra persona, don de el discernimiento de espíritu a esta otra persona, interpretación de lengua a esta otra persona. El Espíritu Santo decide, porque y además que son dones espirituales. No son frutos, los frutos los desarrollamos, Ujú. pero los dones no lo podemos, no hay un proceso para adquirir dones, no hay un proceso. No hay un trabajo, no hay una forma de obtener los dones. Son dones, se reciben nada más. Ya. Voluntad. Y Él los da de acuerdo a su decisión. Ejerce la característica de la voluntad entonces. Y también es sensible. Efesios capítulo 4, verso 30. No recuerdo quién había escrito esa parte. Hermano Boris, parece. Yo, profe, sí. Efesios 4:30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. ¿De qué manera se manifiesta la sensibilidad del Espíritu de Dios ahí? Que somos salvos. Entristeciéndose. Se entristece. Es decir, el Espíritu Santo siente tristeza. Del mismo modo como nosotros sentimos tristeza y se alegra también. Y él siente tristeza. Mire, vea, tiene todas las características de la personalidad: intelecto, voluntad, sensibilidad. Los testigos de Jehová dicen es una fuerza activa, un poder activo, impersonal que sale de Dios, dicen los testigos de Jehová. La secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen el viento es una persona. Tú puedes conversar con el viento. El viento te puede dar órdenes a ti, te puede decir lo que tiene que hacer el viento, la corriente, la electricidad. Así razonan los testigos de Jehová. Así también el Espíritu Santo sí dice que es un viento. Y de hecho eso es lo que significa neuma, viento. Por lo tanto es un viento. No puedes conversar tú con los vientos, dicen los testigos de Jehová. Y uno de los símbolos es el viento también. Por eso concluyen que no es una persona. Los de las raíces hebreas, un grupo de las raíces hebreas, que son los binitarios, ni siquiera le interesa saber si existe o no el Espíritu Santo y saber qué es lo que es el Espíritu Santo, porque son binitarios. Y otros
El Espíritu Santo, el mismo que el Padre, Hijo y Espíritu Santo, son la misma persona con nombre diferente. Nada. Ya. Esos son los evidencias entonces de que el Espíritu Santo es una persona. Se le atribuyen características personales, revela. Aquí vamos a avanzar más rápido porque quedan 15 minutos más, tengo que trabajar rápido. El Espíritu Santo revela, enseña, Él enseñará lo que era toda verdad, atestigua, da testimonio, intercede con gemidos indecibles, habla, ordena, le dice a Felipe, aquí sí, le dice a Felipe que se acerque al carruaje, ordena, testifica, se le puede contristar, se le puede mentir, se le puede blasfemar. Característica de la personalidad del Espíritu Santo, escudriña los corazones, conoce las cosas de Dios, llena de gozo, hace cosas que solamente una persona puede hacer. ¿Cuáles son estas cosas que solamente una persona puede hacer? Ordena a Pedro, aparta a Bernabé, envía a los apóstoles, prohíbe que vayan a predicar a un tal lugar, invita, mire todo lo que hace el Espíritu de Dios, hace algunas acciones propias de los seres humanos, solo que los seres humanos pueden realizar. Esto debe tenerlo muy claro, es que porque ejercita los atributos de su personalidad, se le atribuyen actividades personales, hace cosas que solamente una persona puede hacer. Ahora, lo siguiente. La naturaleza del Espíritu de Dios ahora. Habíamos visto que es una persona, porque ejerce los atributos de su personalidad, intelecto, voluntad, sensibilidad. Ahora vamos a ver que una persona divina es Dios. La palabra espíritu en hebreo es ruach, que es una palabra onomatopéyica. Ah, me salió bien ahora el término onomatopéyico. ¿A qué se refiere el término onomatopéyico? Que imita el sonido del objeto al cual está aludiendo. Por ejemplo, ¿por qué se le llama en Paraguay se le llama tereré? Me parece mucho que viene del guaraní, tereré. ¿Por qué se le conoce como el tereré? Porque es una palabra onomatopéyica. Porque eso es el sonido que produce el tereré cuando se está acabando el agua. Cuando uno está tomando mate, los últimos sonidos son igual, tereré. En hebreo es la imitación del sonido del viento, ruach. En griego, neuma puede significar viento, aliento, espíritu. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque se le confiere atributos divinos. ¿Cuáles son estos atributos divinos? Es eterno, es el Espíritu eterno. Es omnipresente, está en todas partes. Es omnipotente, tiene todo poder. Claro, si está en todas partes, si es eterno, es evidente que tiene todo poder. Omnisciente, tiene todo conocimiento. Maravilloso, ¿no? Esto es lo extraordinario de Dios, que tenga todo conocimiento y esté en todas partes y es eterno, diferente a nosotros. Se le escriben operaciones divinas en la creación, en la regeneración, en la nueva creación, en la resurrección, en la santificación. Se le pone a un mismo nivel del Padre y también del Hijo en Corintios. Es Dios porque se le confieren atributos divinos, se le atribuyen operaciones divinas, se le pone a un mismo nivel que el Padre y el Hijo. Pero al mismo tiempo es una persona distinta a los otros miembros de la Santísima Trinidad, porque Jesús llamó otro consolador, ayudador, amigo y en este caso maestro. En griego hay dos palabras para otro, heteros, otro de clase diferente, alos, utilizado por Juan, a otro de la misma clase. El Espíritu Santo es enviado por el Padre en el nombre de Jesús. Por eso los solo Jesús, es decir, los unitarios o los sabelianos, los de monarquianista modalísticos, ellos dicen Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres nombres para referirse a una única persona, porque no hay tres personas, uno solo, con tres nombres distintos. Es muy difícil explicar esto a un unitario. ¿Cómo se explica cuando Cristo le dice, y yo me rogaré a mí mismo para enviarme a mí misma a ustedes? Muy, muy extraño una oración así, ¿eh? No sé, se lo habían pensado muy
Es muy extraño. Y yo mismo me voy a rogar a mí mismo. ¿Y para qué si se va a rogar, se va a rogar el mismo? Yo mismo me voy a rogar a mí mismo para enviarme a mí mismo a ustedes otra vez. Ya, el Espíritu Santo es enviado por el Padre. Está en el mismo nivel del Padre y el Hijo, porque el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las comunidades cristianas primitivas era la gracia, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo. Todo junto ahí. El amor de Dios, la gracia de Jesucristo, en la comunión con el Espíritu Santo. Está siempre en el mismo nivel. Se halla en perfecta unidad con los miembros de la Trinidad. Es el Espíritu de Dios, pero es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el creador y sustentador de todas las cosas. Es el agente de la creación, el que creó, el que preserva la creación. Es decir, todo lo que existe, de acuerdo a Salmo 104, verso 30, como está preguntando el hermano Virtual por un versículo bíblico, donde hablaba acerca del Espíritu Santo está en todas las cosas. Bueno, ahí hay otro, del Salmo 104, pero tiene que ver con la omnipresencia también, de que preserva todas las cosas. Todas las cosas que existen se mueven, están organizadas gracias a la labor organizativa del Espíritu de Dios. Es el restaurador de la vida también, el que restaura la vida. Es la fuente de aptitudes, capacidades naturales, aptitudes especiales. En el Nuevo Testamento, una percepción extraordinaria para recibir la revelación y poder para testificar. Todo eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en las Sagradas Escrituras. Vamos a dar un repaso ahora de lo que estuvimos viendo. Esto fue la clase número, a ver, clase número 7. Voy a buscar. Clase número 7. Activaron todos los micrófonos, mis estimados hermanos, y vamos a responder las siguientes preguntas. Enliste, por favor, los nombres que se le otorgan al Espíritu Santo. ¿Cuáles son estos nombres? El Espíritu de Dios, Espíritu Espíritu de de Cristo, Cristo, Muy bien. Consolador, el Consolador. Consolador, Espíritu de verdad, Perfecto. Espíritu Espíritu de de verdad. gracia, Espíritu de gracia. Perfecto. Espíritu de verdad, Espíritu de adopción. Espíritu de adopción. adopción. Espíritu de vida, dijeron, ¿no? no, Espíritu Santo de la promesa. Espíritu Santo de la También. promesa también. Excelente. Muy bien. Excelente. Hermana Carolina, un símbolo del Espíritu Santo, por favor. El fuego. Perfecto. Hermano Boris, otro símbolo. el viento, Mi pastor Jaime, otro símbolo del Espíritu Aceite, Santo. El aceite. El hermano Juan aroma, Carlos. Hermano Juan Carlos, otro símbolo del Espíritu Santo. No sé, ya dijeron todo, yo no, que yo como no escuché nada casi, escuché Ah, cortado y por toda la, qué lástima, hermano Juan no, Carlos. Hermano eh, Cristóbal, otro símbolo del Espíritu Santo. el agua. El agua, perfecto. Y ahora todo lo que faltaba, el sello, paloma. Muy bien, eso es lo que faltaba. Ahora, por favor, argumente acerca de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo usted me puede persuadir a mí de que soy un testigo de Jehová, que no creo que el Espíritu Santo sea una persona, creo que es un viento, una electricidad? Yo le digo a usted, usted puede conversar con el viento, puede conversar con la electricidad. ¿Cómo me podría persuadir de que el Espíritu Santo es una persona? bueno, en Efesios 4 dice que no entristezcamos al Espíritu Santo tú no puedes entristecer a una energía, a la electricidad, algo así, no. Tiene que ser Correcto. una personalidad, una persona. Bien. También en otro versículo, en Efesios, capítulo, o sea, perdón, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 en Ananías y Zafira, cuando Pedro le dice, han mentido al Espíritu Santo, y Sí. más abajo dice, le han mentido a Dios. Entonces Uh, ahí se puede ver que el Espíritu Santo en realidad es Dios, no es una energía, no es una energía de Dios. correcto.
Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Doctor Jaime. Todavía no me logra persuadir el hermano Oli. Quizás usted me logre persuadir. Vamos a hacer hermana Carolina. Después el pastor volvemos otra vez. Otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona y no es una energía, una electricidad, un viento, o impersonal. Bueno, porque bueno, en distintas partes de la Biblia hay, por ejemplo, en los que se puede ver más, el Espíritu ordena hacer distintas cosas, guía, Perfecto. también él revela, entonces se puede dar Claro. que se puede ver que él tiene, puede hablar también y se puede ver que tiene inteligencia, tiene un razonamiento, no es simplemente una sensación que se siente en el cuerpo o una electricidad. Él nos guía a nosotros, po. Nosotros Correcto. somos guiados a través de él y nosotros podemos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón, nos puede decir qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Así que es Perfecto. una persona inteligente, por eso se dice que es una persona, porque solamente una persona con un intelecto, con un razonamiento, es capaz de decir a otro qué es lo que tiene que hacer, de decir cuál es el camino correcto o qué es lo que Excelente. tiene que afrontar. Excelente. Muy bien, muy bien. Casi, casi me persuade. Vamos a escuchar al hermano Cristóbal Corona, quizás me persuade definitivamente. Hacerme cristiano. Eh, bueno, porque tiene las características propias de una persona. Tiene intelecto, sentimiento y, y aparte da órdenes. ¿No? Sí, exacto. Ejerce la voluntad. Reparte los dones de acuerdo a su voluntad. Perfecto. Es una persona entonces. Son todas las características de la personalidad del Se Espíritu Santo. Muy consuela, bien. En Hechos de los Apóstoles Consuela igual también. salen. Consuela también. Solamente una persona puede hacer eso, consolar a otro. ¿Sí, Maraboli? En Hechos, sí, iba a decir, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, me parece mucho, cuando Pablo y Silas se dirigen a cierta parte, pero el Espíritu Santo los cambia de dirección, le dice, no vayan Exacto. aquí, vayan a tal lugar. Entonces el Exactamente. Espíritu Santo tiene poder de cambiar la voluntad del hombre, o sea, de Exactamente. decirle, no, no, no vayan a esta dirección, vayan a esta otra dirección. Correcto. Cosas que ni la electricidad ni una fuerza activa puede hacer. Así es. Muy pero bien. envía. Envía también. Da órdenes. Cuando vemos ahí Envía. cuando Pablo está en la casa y el Señor manda a Ananías, ¿no? Dice, anda a Exactamente. la calle a la derecha, allí está Saulo de Tarso. Envía también. Tiene Y él voluntades. conoce donde uno vive. Exacto. Es muy importante saber de que el Espíritu Santo es una persona, porque uno se puede relacionar, uno puede interactuar y uno puede tener comunión solo con una persona. Por eso hay que tener muy presente de que el Espíritu Santo es una persona, porque para poder disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo de Dios, con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Y podemos pedirle ayuda también. Pero claro, en nuestras oraciones, nuestra mente siempre está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es muy importante un profesor de Midwestern Baptist Theological Seminary, Midwestern, más bien conocido, él dijo que es recomendable utilizar en nuestras liturgias, en nuestras oraciones, un lenguaje trinitario. Eh, para despedir en el culto, por ejemplo, el amor de Dios, de la gracia de Del Espíritu Jesucristo, en la Santo. comunión con el Espíritu Santo, o sea, con todos vosotros. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Lenguaje trinitario, ¿eh? Muy importante. Muy, muy importante. A darle Porque, énfasis a la sí, Trinidad de Dios. exactamente. Porque nuestra vida debemos interpretarla desde de una vida trinitaria. Ujú. Perfecto. Vamos a descansar en unos